Hasta ahora estudiamos que el agua se mueve a través de las membranas por ósmosis y que la fuerza impulsora es la presión osmótica generado obviamente por ese gradiente medular. Pero lo que no estudiamos hasta ahora es de cómo se forma ese gradiente medular, ¿sí? O sea, cómo se forma ese gradiente que se encarga de favorecer la reabsorción de agua a nivel tubular. Entonces, supongamos el mecanismo responsable es el mecanismo por contracorriente. Vamos a explicar cómo funciona este mecanismo. Este mecanismo fue principalmente descrito a nivel de la pata del pingüino, donde como se estableció un mecanismo por contracorriente, ¿sí? En sentido opuesto, y eso acumulaba calor en el extremo de la pata del pingüino y evitaba que se congele. A nivel renal sí ocurre algo similar, ¿sí? Pero ocurre en lugar de con el calor, con los solutos. Supongamos en un primer momento, ¿sí? Donde tanto la osmolaridad de intersticio como de fluido tubular es de 300 miliosmoles. Lo primero que ocurre es que a nivel de la asa gruesa vamos a tener un mecanismo activo secundario que va a generar una diferencia de concentración. Si ustedes se fijan, en un primer momento tengo 300 miliosmoles y después de que yo tengo esa reabsorción de 50 miliosmoles, tengo un aumento de concentración a nivel de intersticio y una disminución a nivel del fluido tubular. Recordemos que esta es la zona de dilución de la asa gruesa, ¿no? Entonces estos 300 miliosmoles a su vez 350 van a ir difundiendo a lo largo de toda la médula, entonces se va a igualar. Entonces lo siguiente que ocurre es que yo tengo un gradiente de concentraciones entre el fluido que está adentro del asa de Henle descendente y el intersticio. Entonces, como este segmento es permeable al agua, lo que va a impulsar es el movimiento de agua hasta que se igualan las concentraciones. Entonces, como ustedes verán, lo que primero que estoy viendo adentro de la luz es que tengo un gradiente de concentraciones. En un primer momento yo tenía en todos lados 300 miliosmoles, ahora tengo 350 dentro de la luz, en este segmento 300 todavía y acá 250. Entonces, lo primero que hacemos es este mecanismo lo que va a establecer es que este gradiente, que en un primer momento era horizontal generado por la reabsorción activa secundaria, se transforme en un gradiente vertical. Entonces este mecanismo se va a mantener a lo largo del tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esto se sigue concentrando, va aumentando la osmolaridad hasta que va a llegar como máximo hasta 600 miliosmoles, ¿sí? Y esos 600 miliosmoles van a depender pura y exclusivamente del largo del asa, ¿sí? Bien, 600 miliosmoles. Ahora, no en todos lados va a ser 600 miliosmoles. Obviamente, a nivel de unión córtico-medular va a ser 600 miliosmoles, va a ser un gradiente que va de 300 hasta 600. ¿De qué depende que en esta parte tenga mayor osmolaridad que acá? En que a medida que el fluido tubular se va concentrando adentro de la luz, ¿sí? Los primeros segmentos que van a llegar van a ser los que más van a ser los más profundos, ¿no? Entonces eso va a hacer que por un fenómeno de carga, a medida que llega más soluto a estos primeros partes del segmento de la asa gruesa, se reabsorba más a estos niveles que en estos otros. Entonces eso también va a contribuir por un fenómeno de carga que se mantenga, que se establezca ese gradiente. Bien, entonces a nivel de unión córtico-medular va a estar cercano a 300 y esta concentración va a ir aumentando hasta el nivel de unión entre médula interna y médula externa, que hasta 600 miliosmoles, que es lo máximo que va a permitir las nefronas de asa corta. Bien, entonces repasemos qué características tiene estos segmentos para que se establezca este mecanismo por contracorriente. Entonces, por un lado tiene como cosa principal un mecanismo activo secundario que me da la energía. Por otro lado tengo flujo en sentido opuesto. Por otro lado tengo
una horquilla que me permite que el flujo que viene por acá vuelva en este otro sentido, ¿sí? Entonces todas esas características, así como también la diferente permeabilidad, acá permeable al agua y acá permeable a los solutos, va a hacer que se establezca este mecanismo por contracorriente. Entonces el punto inicial, recuerden, que es este gasto de energía, que es esta reabsorción activa del sodio, que es activa secundaria. A la actividad de la bomba sodio potasio te pasa. Si yo no tengo este mecanismo activo secundario, no tengo todo el resto. Bien, entonces a mayor largo del asa, mayor capacidad de concentrar la médula. Bueno, ¿qué pasa con las nefronas de asa larga? ¿Sí? Porque yo había dicho que la osmolaridad se podía concentrar hasta 1200 y no hasta 600. Entonces, para esto tenemos las nefronas de asa larga. Las nefronas de asa larga, por su largo, sí van a permitir que llegue hasta 1200, pero el principal inconveniente que tenemos es que acá no tengo un mecanismo activo secundario que me impulse la reabsorción de solutos. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo que impulsa la reabsorción de sodio en este segmento? Entonces lo que tenemos es que a nivel del túbulo colector, en la parte medular externa, es solamente permeable al agua y no a la urea. Entonces cuando llega a este segmento, la urea va a estar muy concentrada. Entonces eso va a permitir que la urea, que a nivel de la unión papilar va a ser permeable, va a poder reabsorberse y aumentar la osmolaridad del intersticio. Entonces, una vez que aumente la osmolaridad del intersticio, eso va a permitir que en este segmento se reabsorba agua a favor de un gradiente de concentración. Entonces este fluido, ya que estaba en 600, va a aumentar, ¿sí? Y posteriormente se va a mover. Entonces eso va a hacer que ese fluido tubular, que ahora va a estar más rico en solutos que en intersticio, se va a poder reabsorber a favor de un gradiente de concentración. Entonces, gracias a la reabsorción de urea en este segmento, tenemos que esto va a permitir que se establezca un mecanismo por contracorriente. Entonces, recordemos, primero aumenta tenemos que reabsorber la urea, porque previamente se concentró en este segmento. La urea aumenta la osmolaridad en este intersticio, eso genera el movimiento de agua. Después, la forma de horquilla permite que se reabsorba, que el fluido tubular que se concentró llegue a este segmento e impulse la reabsorción de sodio. Entonces, una vez que tenemos reabsorción de sodio, empieza otra vez nuevamente el mecanismo por contracorriente y ahora sí podemos llegar hasta una médula hiperosmolar, hasta 1200 miliosmoles. Ahora, el otro punto importante del mecanismo por contracorriente es la función que cumplen los vasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vasos van a permitir que este gradiente que yo he formado no se disipe. ¿Y por qué es esto? Porque ustedes se fijan, si yo tengo mi fluido tubular, mi fluido sanguíneo que viene con 300 miliosmoles, va a tener que hacer este recorrido. ¿Y por qué es importante que haga este recorrido? Porque a medida que va descendiendo a lo largo hacia la profundidad de la médula, lo que va a tener es que se va cargando de solutos, ¿sí? Porque entran los solutos y sale el agua. Entonces, supongamos que estos 1200 miliosmoles, si esto no tuviera forma de horquilla y pegara la vuelta así, se arrastrarían 1200 miliosmoles. En cambio, lo que ocurre es que cuando en los vasos rectos ascendentes, nuevamente se empieza a salir el soluto y a ingresar el agua. Entonces esto produce, como el flujo es lento, un bajo arrastre de solutos. Algo de solutos arrastra, ¿sí? Fíjense, no es que no se lleva nada, pero es mucho menos que si fueran 1200. Entonces esta salida de solutos y entrada de agua evita que se disipe el gradiente medular que se ha formado. Entonces a esto se llama gradiente de multiplicación por contracorriente. Entonces, el mecanismo por contracorriente y el mecanismo de multiplicación evita que, por un lado, esto permite que se forme el gradiente y esto evita que se disipe. Entonces, de esa manera se genera una médula hiperosmolar y esto permite la reabsorción de solutos.
Lo otro que tienen que conocer es el manejo de la urea. La urea es producida a través del catabolismo proteico y tiene un manejo renal complejo, ¿sí? Vamos a ver que la urea se va a filtrar, se va a reabsorber, se va a secretar y va a tener una reabsorción postsecretoria, de ahí que su ejecución fraccional va a ser de alrededor del 50%. La urea no difunde libremente, sino que tiene transportadores específicos que permiten el pasaje que se generan por splicing alternativo. Tenemos diferentes variedades, el UTA2 y el que tienen que conocer ustedes, y el UTA1 a nivel renal, pero también existen, por ejemplo, a nivel de los glóbulos rojos, los UTB. El UTC, en cambio, se encuentra en el tiburón, por ejemplo, se ha descrito. Entonces, como ustedes verán, la distribución es compleja. Tenemos a este nivel los los UTA2. Entonces, y acá tenemos los UTA1. ¿Sí? Esto hace que la urea, ¿sí?, que se filtra, parte se reabsorba, parte llega a nivel distal, y una vez que llega a este segmento se vuelve a reabsorber. Cuando se reabsorbe, asciende por los vasos rectos y para después volver a secretarse a nivel de la unión de la paz recta, ¿sí?, vía UTA2.